El padre, de Raymond Carver. El bebé estaba en una canasta al lado de la cama y llevaba puesto un pelele y un gorro blanco. La canasta de mimbre estaba recién pintada, acolchada con pequeños edredones azules y sujeta con cintas de color azul claro. Las tres hermanitas y la madre, que se acababa de levantar de la cama y aún no se había despertado del todo, y la abuela, rodeaban todas al bebé y observaban cómo miraba con fijeza y de cuando en cuando se llevaba el puño a la boca. No sonreía ni reía, pero a veces parpadeaba y movía la lengua entre los labios cuando una de las niñas le pasaba la mano por la barbilla. El padre estaba en la cocina y las oía jugar con el bebé. ¿A quién quieres tú, pequeñín?, dijo Phyllis, y le hizo cosquillas en la barbilla. Nos quiere a todos, dijo Phyllis, pero al que quiere de veras es a papá, porque papá también es chico. La abuela se sentó en el borde de la cama y dijo, mira su bracito, tan gordo, y esos deditos, igualitos que los de su madre. ¿No es una preciosidad?, dijo la madre. Tan sano, mi niñito. Se inclinó sobre la cuna, besó al bebé en la frente y tocó la colcha que le tapaba el brazo. Nosotros también te queremos. ¿Pero a quién se parece? ¿A quién se parece?, exclamó Alice, y todas ellas se acercaron a la canasta para ver a quién se parecía. Tiene los ojos bonitos, dijo Carol. Todos los bebés tienen los ojos bonitos, dijo Phyllis. Tiene los labios del abuelo, dijo la abuela. Fíjense en esos labios. No sé, dijo la madre. No sabría decir. ¡La nariz! ¡La nariz!, gritó Alice. ¿Qué pasa con su nariz?, preguntó la madre. En la nariz se parece a alguien, dijo la niña. No sé, dijo la madre. No creo. Esos labios, dijo entre dientes la abuela. Esos deditos, dijo destapando la mano del bebé y extendiéndole los menudos dedos. ¿A quién se parece este niño? No se parece a nadie, dijo Phyllis, y todas se acercaron aún más a la canasta. Ya sé, dijo Carol. Se parece a papá. Todas miraron al bebé de muy cerca. ¿Pero a quién se parece su papá?, preguntó Phyllis. ¿A quién se parece papá?, repitió Alice, y entonces todas ellas miraron a la vez hacia la cocina, donde el padre estaba en la mesa, de espaldas a ellas. Vaya, a nadie, dijo Phyllis, y se puso a lloriquear un poco. Calla, dijo la abuela, apartando la mirada. Luego volvió a mirar al bebé. Papá no se parece a nadie, dijo Alice. Pero tendrá que parecerse a alguien, dijo Phyllis, secándose los ojos con una de las cintas. Y todas, salvo la abuela, miraron al padre, que seguía sentado en la cocina. Se había dado la vuelta en su silla y tenía la cara pálida y sin expresión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia del Subtexto. Y hoy vamos a analizar el cuento El padre de Raymond Carver y un poco también de la vida del autor. Si se quedaron con la duda de lo que sucedió al final, pueden revisar el blog de Historia del Subtexto, ahí les dejo el link, y si no también pueden buscar el cuento íntegro en internet, es de fácil ubicación. El cuento fue publicado originalmente en la revista Toyon en 1961, una revista en la que Carver colaboraba. Este cuento también fue recopilado en el libro ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, en 1976. ¿De qué va este cuento? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? A ver, vamos con los personajes. Tenemos al padre que no habla y él parece que tiene la respuesta final.
También está la abuela, que también comparte esta misma idea de lo no dicho con el padre. Tenemos a la madre, que parece que sospecha algo, o en un momento parece que la historia va junto con ella, pero después se desvía la atención. Tenemos al bebé, que una característica del bebé es que no sonríe. También tenemos a las hermanitas, que son como los secundarios, que son Phyllis, Alice y Carol. Phyllis es la que lloriquea y se desespera. Alice es la que es más enérgica y curiosa. Y Carol es la más inocente y la que menos sabe, ¿no? Aquí, en el tema de la traducción, las cursivas juegan un papel importante, ¿no? En la traducción de anagrama, tenemos que no está señalado el daddy, tampoco está señalado, ¿no? De ahí el Luke también no está señalado, pero sí está señalado el nadie y alguien en su versión en inglés, que sí está señalado. Esto de las cursivas puede parecer un detalle menor, pero que se reafirma o que se pone de manifiesto con el inicio. El inicio en la versión en inglés se utiliza la palabra white para señalar al gorro blanco, white bonnet. Y al final del cuento, en la versión en inglés, también se utiliza el white para poner que la expresión del padre era blanca, face was white. Pero en la versión en español, y está bien puesto el contexto, que se le pone la cara pálida. Lo que pasa es de que en el inglés se repite la palabra white al inicio y al final del cuento, y eso no es casualidad. Dicho sea de paso, también como Carver utiliza la B al inicio en la primera oración es importante. Detalles que suman a la historia. ¿Qué pasó al final? El final es adoptado, no es su hijo, no conoce a su padre, la abuela engañó a su marido y por eso el padre no sabe quién es su padre y por ende desconoce un poco los rasgos de su hijo. ¿Qué pasó? Pues la última idea es la que más se acerca, porque si el hijo fuese adoptado, como puede surgir, tendría más la idea de conocer esto, ¿no? De chocarse con el tema de la identidad, que son uno de los temas de la historia, que puede estar el tema del abandono, la conexión, la identidad o la paternidad, que es la más fuerte, ¿no? Otro detalle es de que todas son mujeres. Si se dan cuenta, al inicio dice la canasta de mimbre estaba recién pintada del color azul. Nos lo reafirma al inicio en la segunda oración. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las demás, las hermanitas del bebé son mujeres y solamente el padre y el bebé son chicos, como lo dice Phyllis en el primer diálogo. Cuando se pone esto de manifiesto, se empieza a mover un poco la historia. Algo pasa con la madre, y si la madre del bebé habría engañado al padre, pues la madre del bebé tendría más protagonismo o el foco se iría hacia la madre, cosa que no sucede. En un momento la madre dice, no sé, no creo, esos labios, y aparece la abuela. Y es donde cambia el foco. Entonces me parece que la idea de la madre se aleja y aparece más la idea de la abuela. A mi parecer, cómo va cambiando la focalización, todas rodeando al bebé, y después vemos que estaba sentado en la cocina de espaldas a las hermanitas del bebé, pues nos da un poco la sensación de que el movimiento de cámara o focalización ayudó mucho para entender qué pasó al final. Yo me quedaría con esta idea, igual ahí pueden tener la suya. Algunas conclusiones que me quedan del final es de que, dicho en inglés, sería como The Creepy Story, ¿no? Que sería una historia espeluznante. Por el final, sobre todo, que dice que tenía la cara pálida y sin expresión. Eso es fuerte, y además cómo lo consigue Carver me parece que está bien hecho. Ahora vamos a hablar un poquito de la vida de Carver. En un cuento de Carver titulado La Brida, publicado en su libro Catedral del 83, en un fragmento se dice que los sueños son eso de lo que te despiertas. Con el mismo fragmento se tituló un documental de Carver que está en YouTube, ahí lo pueden ver de forma libre, con subtítulos en inglés, no hay español todavía. Y se puede explorar un poco más la vida de Carver. Raymond Carver nació el 25 de mayo de 1938 en un pequeño pueblo de la costa oeste de Estados Unidos. Su madre, Beatriz, era una mesera y cajera, y su padre,
Clevie Raymond Carver era un aserradero y se caracterizaba por ser un bebedor, particularidad porque Carver también sería bebedor. Carver asistió a escuelas locales de Washington y después de graduarse en el 56 trabajó con su padre en una fábrica de producción de madera en California. En el 57, a la edad de 19 años, se casó con Marianne Burke, su primera esposa, quien tenía 16, y ella quedó embarazada de la primera hija de Carver, Christine. Ambos, para mantenerla, se pusieron a trabajar y después nació su segundo hijo. Durante esta época, Carver tuvo diversos trabajos como mesero, asistente de librería, empleado de aseo, entre otros, con la idea de sostener a su familia. Él asiste al State College y se inscribió en un taller de escritura dirigido por el novelista John Gardner. Carver tiene algunos ensayos donde menciona mucho la influencia de John Gardner en su escritura. Y este fue un mentor o maestro de Carver. Después Carver entró a la revista mencionada, al Toyo, y también se le relacionó con el estilo de Faulkner en el inicio o también de Hemingway. ¿Por qué? Porque sus primeros relatos tenían ese estilo, sobre todo uno que fue publicado póstumamente, donde se vio el primer trabajo de Carver, los primeros cuentos de Carver, y se ve claramente el estilo de Faulkner o de Hemingway. Y después viene el encuentro con quien sería su gran compañero de producción literaria, que es Gordon Lish. Carver trabajaba en un centro de investigación de letras y también tenía un estudio de posgrado hasta finales del 69, pero no pudo acabarlos, y en este tiempo, al frente de donde trabajaba Carver, se encontraba un centro de investigación de letras y justo ahí conoce a Gordon Lish, que estaba como director de investigación lingüística. Carver estableció conexiones literarias importantes y se hizo amigo de Gordon Lish. Ahora vamos con Gordon Lish, igual vamos a dejar un par de detalles de Carver que no quiero que se me vayan. Una es de que Carver decía que sus historias, y se ve en toda su obra, son de su gente, y esto lo dice textualmente en una entrevista. Las historias son de mi gente, son mis parientes, son las personas con las que crecí, la mitad de mi familia todavía vive así, todavía no saben cómo van a sobrevivir el próximo mes o dos. Es interesante que Carver muestre esto porque era un panorama curioso de mostrar a gente que no estaba retratada en la literatura de ese tiempo. Otro episodio curioso de la vida de Carver es que coincide con John Cheever en un centro de literatura creativa en el 73, y Carver y Cheever, grandes bebedores, se menciona que lo único que hacían era tomar. Cheever dice de Carver en uno de sus diarios de que él era un hombre muy bueno. También se menciona que Carver era un bebedor irresponsable que solía irse sin pagar, dejaba con la cuenta en el aire a las camareras, que ellas tenían que pagar la cuenta, ¿no? En ese tiempo los dos solamente bebieron y no hubo un intercambio literario. Ambos se dedicaron a beber. Vamos con la idea de editor-escritor, que es un tópico curioso en la literatura. Carver conoció a Gordon Lish y Gordon Lish ya tenía una fama y era apodado el Capitán Ficción. En 1969, Lish convenció a la revista Square para que lo contrataran como editor de ficción y prometió encontrar nuevas voces. Gordon Lish necesita un escritor que le dé algo diferente y se topa con Carver. Otros ejemplos de escritores y editores los podemos encontrar también en Estados Unidos, con Ezra Pound y T.S. Eliot, y Maxwell Perkins y Thomas Wolfe. La idea de Carver y Lish fue necesidad pura. Ambos necesitaban del otro. El primer cuento con el que Lish trabaja íntegramente y hace que Carver tome notoriedad es con Vecinos, que fue publicado en el 71. Con este cuento, Vecinos, Carver aumentó en popularidad y confió en Lish. Por eso, en el 74, Lish le ofrece publicar la primera colección de cuentos, que se tituló en español ¿Quieres guardar silencio, por favor?, que en inglés suena mucho mejor porque hay una repetición sonora interesante
y este es otro problema que vamos a comentar después con las traducciones, pero el tema de sonido es genial y esto también es algo que vio Gordon Lish. Esas historias contienen 22 cuentos, donde uno de ellos está el cuento que acabamos de analizar, que es El Padre, que, dicho sea de paso, en su primera edición en la revista mencionada se llamaba My Father, mi padre, pero en la edición final se titula El Padre, dándole la distancia de mayor interpretación, cosa que también viene con el trabajo de edición. Después, Carver, al tener mucha notoriedad con este primer libro de ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, al día siguiente, después de la publicación del libro, Carver sería juzgado por fraude del seguro de desempleo. Y aunque fue declarado culpable, recibió una sentencia suspendida y solamente le ordenaron ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Carver estaba muy mal y metido en la bebida a fondo. Como titularon a Carver en el diario Sunday, le colocaban con la etiqueta de The American Chekhov, el Chekhov americano. Y es una etiqueta interesante porque después se nota la relación de Carver con Chekhov y que se notaría en un cuento que publica Carver tiempo después. Carver dejó de beber en el 77 con la ayuda del grupo de Alcohólicos Anónimos. En el 78, con un puesto de docente en la Universidad de Texas, El Paso, Carver conoció a Tess Gallagher, una escritora y poeta, que después se convertiría en su esposa. ¿Qué pasó con Gordon Lish y Carver? En el 80, Gordon Lish acordó con Carver publicar una nueva colección de 17 historias, que serían después publicadas bajo el título de ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, tal vez el libro más conocido de Carver. El libro se vendió muy bien, atrajo críticas positivas, era algo revolucionario, era lo que Lish buscaba a nivel de algo nuevo y era algo que Carver buscaba a nivel de notoriedad, que su obra se conozca. La relación de ambos de necesidad se hacía más fuerte, pero había un problema, que la poda de Lish, el corte de Lish, era extremo y lo vamos a comentar en un momento. Hay varios cuentos de esta colección que tienen muchos cambios. Creo el más mencionado es el cuento El Baño, ¿no? Por este libro a Carver se le llamaría el escritor con un estilo minimalista, pero Carver odiaba el estilo minimalista. Uno de sus críticos dice que no es de extrañar que Carver se molestara mucho cuando los críticos lo llamaban minimalista. ¿Por qué? Porque el minimalista no era Carver. El que hacía minimalismo era Gordon Lish. En el 82, un año después de la publicación del libro de que hablamos cuando hablamos de amor, Carver diría ante una pregunta de un estudiante sobre la relación editor-escritor. Carver citó la explicación de Pound sobre el proceso. Dijo: es inmensamente importante que se escriban grandes poemas, pero no importa un ápice quien los escriba. Carver hizo una pequeña pausa y después dijo: eso es todo. Eso es exactamente. Carver rechazando que no importa quién haya escrito realmente la historia, sino lo más importante es la historia en sí, ¿no? ¿Por qué viene todo este problema? Porque 10 años después de la muerte de Carver, el 9 de agosto de 1998, se publicaría un artículo en el The New York Times Magazine, que está en internet, lo pueden encontrar ahí de forma libre, donde D.T. Max investiga un poco la relación de los manuscritos y el original de Carver, ¿no? En esta investigación Max llega a la conclusión de que del manuscrito original el editor Gordon Lish recortó casi el 70% de 3 historias y cambió aproximadamente el 50% de su contenido, incluyendo títulos, personajes y finales. Y si se realiza una comparación entre lo escrito por Carver y Lish, se nota que el estilo de que hablamos cuando hablamos de amor es netamente de Lish. La escritura carveriana, como la conocemos, es de Lish. Entonces ahí viene el destape, ¿no?
Hay una serie de cartas que se escriben en esta crónica, en esta publicación en el New York Times del 98, donde Carver le ruega a Lish de que no publique este libro de que hablamos cuando hablamos de amor. Le dice que por favor no lo publique. ¿Por qué? Porque su pareja, la poeta Tess Gallagher, había visto esto y también lo habían visto sus amigos y que no podía seguir con eso. Voy a leer un poquito lo que le escribía Carver a Lish en una súplica de que él entienda de que no puede editar tanto, y dice así: tal vez si estuviera solo y nadie hubiera visto estas historias, tal vez entonces, sabiendo que sus versiones son mejores que algunas de las que envié, tal vez podría abordar esto y seguir adelante. Pero Tess ha visto todo esto y lo ha examinado de cerca. Donald Hunt ha visto muchos de los nuevos, y Richard Ford, Tobias Wolff, Geoffrey Wolff, también algunos de ellos. ¿Cómo puedo ver a estos tipos en la cara? ¿Cómo los veré? ¿Cómo puedo explicar esto? Por favor, Gordon, por el amor de Dios, ayúdame en esto y trata de entender. Tengo que salir de esto. Por favor, escúchame. He estado despierto toda la noche pensando en esto. Lo diré de nuevo. Si tengo algún prestigio, reputación o credibilidad en el mundo, te lo debo a ti. Te debo esta vida más o menos interesante que tengo, pero no puedo correr el riesgo de lo que pueda pasarme. Y finalmente Carver termina con esto que es excesivo, ¿no? Dice: mi cordura está en juego aquí. Siento que si el libro se publicara tal y como está en su forma actual, es posible que nunca escriba otra historia, dice Carver, ¿no? En esta publicación de el New York Times en el 98. La respuesta de Lish es contundente, ¿no? Lish no recuerda haber sido conmovido por estas palabras de Carver y dice: mi sensación fue que había una carta y que simplemente seguía adelante. Sabía lo que era mejor para Carver, incluso si Carver no lo veía de esa manera. Y pues al final el libro de que hablamos cuando hablamos de amor se publicó como Lish quería y fue un total éxito. ¿Qué pasa en este libro tan controversial? Hay muchos cuentos muy buenos. En el cuento Visor, que inicia así: un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. La escritora argentina Samantha Schweblin dice que es uno de los mejores inicios de un cuento. El inicio está en media res, en medio de la acción, y atrapa al lector con 15 palabras y no lo suelta hasta cortar el hilo narrativo en el final. Es muy bueno. Lo interesante de esto es de que en las dos versiones, la versión de Gordon Lish y la versión solo de Carver, el inicio es casi el mismo. Entonces tenemos de que el escritor tenía mucha valía a nivel de teoría literaria y sabía lo que quería hacer con sus historias, pero el estilo en sí lo colocó Lish con sus cortes o con su edición. ¿Cómo se sabe esto? Porque después fue publicado el libro Principiantes. El estilo minimalista, que como ya sabemos Carver odiaba ser llamado minimalista porque el minimalista era Lish, se relaciona con un tema publicitario de la época que era el realismo sucio, ¿no? Que el realismo sucio que catalogaba a varios escritores como Bukowski, como John Fante, Tobias Wolff y el amigo de Carver, Richard Ford. ¿De qué va el realismo sucio? En el realismo sucio se utilizan frases cortas, el lenguaje sencillo, protagonistas imperfectos, de clase media, la naturalidad en situaciones cotidianas, ambientes modestos y poco iluminados, temas familiares y hogareños, muy poca adjetivación y ausencia de figuras literarias en las descripciones o casi nula, y parquedad y precisión en la prosa. Ahora, vamos con la salsa. Las dos versiones del libro. Gordon Lish con De qué hablamos cuando hablamos de amor y Carver con Principiantes. El cuento que da título al libro, De qué hablamos cuando hablamos de amor, en la versión de Carver se titula Principiantes, porque se menciona que nosotros en el amor solo somos principiantes. Pero Lish toma otro fragmento de la historia y toma esto de que hablamos cuando hablamos de amor, que en la versión en inglés tiene una sonoridad increíble, y al igual que el primer libro, si se recuerdan. Y ahí sí, me parece que hay una paridad. Principiantes es un gran título para el libro, pero el otro tiene una sonoridad increíble en el inglés, ¿no? Lo que hace Lish es marcar la ausencia de emotividad directa en los personajes. En varios relatos cambia la personalidad de los protagonistas, ¿no? Hay finales que en varias versiones tienen giros opuestos. Esto define que la propuesta de Lish parece ser otro libro. Del artículo en el New York Times del 98 por D.T. Max, las reacciones fueron múltiples. Uno de ellos fue Alessandro Barico,
y otro de ellos fue Stephen King. Stephen King, defensor de la versión limpia de Carver. Pueden también leer el artículo donde Stephen King comenta esto. Y también Alessandro Barico, que reconoce el trabajo de Gordon Lish. La viuda de Carver, Tess Gallagher, sale a defender la versión de Carver, la versión sola. Ella fue la promotora de que Principiantes, el libro, se publique y salga a la luz. ¿Con cuál me quedo yo? ¿Con qué libro de los dos me quedo yo? Me parece que por un tema de sustancia me quedaría con Principiantes, pero si quiero reconocer el estilo carveriano que lo hizo famoso, está de que hablamos cuando hablamos de amor. Puede parecer muy seco, muy parco, pero ese es el estilo que hizo a Carver reconocido. Ahora, Carver en el 83 tuvo mejores ingresos económicos y se dedicó a la docencia y a escribir a tiempo completo. Esto generó un cambio en Carver. ¿Por qué? Porque empezó a escribir más cuentos con el estilo inicial y también poesía, que es algo de lo que vamos a hablar. Carver se enrumbó hacia la construcción de su siguiente colección de cuentos, titulada Catedral, y quería trabajar con Gordon Lish, pero Gordon Lish tenía esta metodología del estilo marcado con la edición fuerte, lo que hizo que Carver desistiera y terminara su relación profesional con Lish. Cuando Catedral fue publicado, o cuando el cuento que da el título a la colección Catedral fue publicado, fue un gran éxito y Carver estaba muy emocionado, tanto que envió una carta a Gordon Lish diciendo que la historia pasó directamente de la máquina de escribir al correo, que no había tenido edición. Ahora, eso también se presta a otra suspicacia, que su viuda Tess Gallagher menciona que ella también colaboró con la creación y el final de la historia. Bueno, ¿y dónde queda Carver? En la persona que se siente a escribir la historia. Uno de los últimos cuentos que Carver escribió en vida fue 3 rosas amarillas, o Errant, traducido al español como El encargo, que me parece que es un título más adecuado, sobre todo porque este cuento habla sobre la muerte de Chekhov. Carver era un admirador de Anton Chekhov y la traducción en español hace referencia a 3 rosas amarillas para hacerlo más llamativo, pero el encargo se asemeja mucho más al estilo de los títulos o de las historias de Chekhov. Este cuento fue publicado originalmente en el The New Yorker en el 87 y después en la colección de historias que serían póstumas. Roberto Bolaño, en su Consejos sobre el arte de escribir cuentos, son 12 consejos. En el consejo número 11 menciona varios libros a leer y en el 12 dice esto: lean estos libros, los mencionados anteriormente, y dice, y lean también a Chekhov y a Raymond Carver. Uno de los dos es el mejor cuentista que ha dado este siglo, dice Roberto Bolaño. Y no es casualidad de que se junte a Chekhov y a Carver en un mismo consejo. Ambos tenían mucha relación. Algunas películas basadas en la producción de Carver serían Shortcuts, Vidas Cruzadas, que se estrenó en el 93, donde se retratan varios cuentos de Carver. Dicho sea de paso, también para este estreno se sacó un pequeño libro con las historias de la película. Y después tenemos a la famosa Birdman de 2014, donde se plantea hacer una obra de teatro con el cuento de que hablamos cuando hablamos de amor. Igual yo me quedo con Birdman, es mi favorito. Y ahora vamos a entrar a lo que les comenté de la traducción. Los traductores de Carver en anagrama fueron, para sus 2 primeros libros, Jesús Zulaika, y para Catedral, Benito Gómez Ibáñez. Después para 3 rosas amarillas, Jesús Zulaika de nuevo, y después para Si me necesitas llámame, Benito Gómez Ibáñez. Que no está nada mal, que la traducción es coherente y que funciona. El problema con Carver es que Carver es uno de los representantes de la vida norteamericana y es muy complicado hacer una traducción que encaje con eso. Las historias de Carver, como mencionamos al inicio, representan a la sociedad de la vida norteamericana y además que se usan muchas jergas propias. No es un problema que los traductores hayan enfocado su traducción con palabras propias del español. El problema es que Carver colocó a sus personajes
en situaciones propias de Estados Unidos. Y pues eso está complicado. En varios de sus cuentos se ve que la influencia es necesaria. Si pueden leer a Raymond Carver en inglés, léanlo. Va a ser una experiencia diferente. Ahora sí, ¿cómo empezar a leer a Carver? Vamos a hacer la ruta de lectura Carver. Si yo quiero leer a Carver, ¿qué debo empezar a leer? Y me parece que el cuento El Padre es un buen punto de inicio. Es un cuento pequeño, es un cuento donde se puede analizar y uno puede ver el estilo del autor. Me parece que el orden para leer a Carver es el ideal a nivel de fecha de publicación, a nivel de libros. El primero sería ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, publicado en el 76. Después sería ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, publicado en el 81. Después yo sugeriría cambiar la colección Elephant en inglés, o si no, Tres rosas amarillas en español. Y finalmente acabar con el libro Catedral, que es el trabajo más elaborado de Carver, o el trabajo que condensa toda su obra. Ahora, si después de eso quieren más Carver, pueden ir con la comparación del libro Principiantes, que es la versión solamente de Carver, sin la poda de Lish, del libro de que hablamos cuando hablamos de amor. Carver no escribió novelas, tiene varios ensayos donde menciona esto de no escribir novelas, también lo pueden leer. Hay una teoría que está en internet que es escribir un cuento, pero también hay algunos libros donde se recopilan varios de sus ensayos, donde hace referencia a otros autores. Ahora, a nivel de cuentos, ¿cuál sería la ruta para leer cuentos en Carver? Tenemos del primer libro, uno, Gordo, otro, Vecinos, otro, El Padre, que ya lo leímos y lo analizamos, y otro es ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Y uno último tal vez sería No son tu marido. Y después del siguiente libro, de que hablamos cuando hablamos de amor, yo recomendaría Visor, ¿Por qué no bailan?, El señor Café y el señor Arreglos, Bolsas, que es un cuentazo, El baño, que tiene varias versiones, Dile a las mujeres que nos vamos, Tanta agua tan cerca de casa, Una conversación muy seria, Mecánica popular y la famosa De que hablamos cuando hablamos de amor. Después, para Catedral, La casa del chef, Conservación, que es mi cuento favorito de Carver. Después, El compartimiento, Parece una tontería, Vitaminas, Fiebre, que es otro cuento buenísimo de Carver, La brida, que lo comentamos al inicio, y finalmente Catedral, que es el mejor cuento de Carver a nivel evolución del autor. Después en sus recopilaciones sería Tres rosas amarillas, este cuento sobre Chekhov, sobre la muerte de Chekhov, Caballos en la niebla, Si me necesitas llámame, y pues igual esto como cuentos o historias menores. Para cerrar en lo alto sería Catedral. Después está en Principiantes una revisión diferente de algunos cuentos ya mencionados. Esa sería la forma de leer a Carver. ¿Qué pasó con Carver al final? La versión de Carver poeta. Los poemas de Carver tienen la esencia de Carver, no es la poesía elaborada a nivel de métrica. La poesía de Carver tiene el estilo de Carver, sencilla, directa y práctica. Recomiendo leer el poema Miedo, el poema A Machado, Ondas de Radio, el poema No sabes lo que es el amor, una tarde con Charles Bukowski, y el último poema con el cual vamos a cerrar. ¿Qué pasó con Carver? Estaba enfermo de cáncer y estaba viendo una película en su casa, y antes de irse a dormir le dio un beso de buenas noches a su esposa, y cuando se fue a dormir al día siguiente no despertó. La última película que vio Carver en vida fue Ojos Negros, que es una adaptación de varios cuentos de Anton Chekhov. Antes de leer el último fragmento, los invito a leer al autor. Espero que les haya agradado este primer episodio. En las redes pueden revisar el blog donde está el cuento íntegro, y también si quieren compartir este audio, pues son bienvenidos. Y les dejo con este poema, que fue uno de los últimos que escribió Carver en vida. Dice: último fragmento. ¿Y lograste lo que querías de esta vida a pesar de todo? Lo logré. ¿Y qué querías? Ser amado, sentirme amado en la tierra.